Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros en este observatorio cotidiano desde su mirador de la economía política. Están con nosotros para abordar el tema anunciado la doctora Graciela Benzuzan. Gracias, Graciela. Marta Cebollada, igualmente, muchas gracias. Enrique Provencio, como ya es costumbre. Hace unas semanas ofrecimos a ustedes una jugosa conversación sobre el gran tema, el gran continente abierto por el proyecto de reforma laboral para hacer nuestra legislación y espero que nuestras prácticas congruentes con nuestros acuerdos internacionales y nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio. Hoy ofrecemos a ustedes una secuela de esta conversación sobre un tema central que tiene que ver con el universo de derechos, yo les llamaría escondidos, conculcados por nosotros los mexicanos, olvidados. Los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos o del hogar, según se le vaya a llamar en la versión final de la ley que está sobre el tapete en el Congreso de la Unión. Probablemente ocurran algunos detalles entre el momento de esta grabación, 30 de abril, y cuando ustedes nos vean, que será el 8 y el 15 de mayo, sucesivamente. Pero el fondo de la cuestión está sobre la mesa, está muy claro, y es dominado al detalle por nuestras invitadas y por Enrique Provencio. Así es de que vamos a arriesgarnos, suponiendo que no habrá ningún duende en el legislativo que altere sustancialmente lo que vamos a tener en materia de derechos para, en y desde el trabajo, a partir de la reforma laboral y de esta cuestión que hemos mencionado y anunciado, los derechos laborales de los trabajadores del hogar o domésticos. Ya se ha anunciado, incluso hace unas semanas, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social nos anunció que iniciaba un programa piloto y tenemos con nosotros pues pasos muy importantes en nuestra legislación, en nuestras relaciones con el exterior, en nuestra participación en la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Es decir, es una gran trama jurídico-institucional y probablemente político, ¿no? Enrique Provencio, ayúdame a terminar esta introducción para luego escuchar a nuestras invitadas. Gracias, Rolando, y tomo la idea de la gran trama. En lo que resta de 2019 y en los años sucesivos, a partir de ahora, deberá ocurrir un gran cambio en el tratamiento del añejo y complejo problema de la relación con las personas trabajadoras del hogar. Y el contexto es muy amplio, no me atrevería más que a enunciar unos cuantos hitos. Después de muchas décadas en las que hemos estado tratando de reconocer el problema, de hacerlo visible, como dice el título del libro de Marta, hacer visible lo invisible, este problema, han ocurrido hitos importantes. En 2011, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que México ya ha hecho las consultas para someter a ratificación en el Senado, pero que todavía está pendiente. Después, una importante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la anticonstitucionalidad y la discriminación que supone no hacer obligatorio el régimen de inscripción en el Seguro Social del trabajo, de los trabajadores domésticos, de donde se derivó el programa piloto que ya mencionaste para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar, ya con sus reglas, y que empezó a funcionar a partir de abril de 2019. Y posteriormente, también en abril, el conjunto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que toca también el régimen del trabajo doméstico
y una ley sobre el trabajo doméstico que a fines de abril estaba también discutiéndose ya en el Senado. Todo esto, toda esta trama deberá cambiar definitivamente. El tema de las relaciones de principalmente las trabajadoras domésticas, aunque también hay hombres trabajadores domésticos, con sus empleadores en los hogares. Comenzando por el reconocimiento de la relación laboral, la inscripción en el Seguro Social, el establecimiento de ciertas reglas que en su contenido básico están en el Convenio 189 de la OIT y algunas en la Ley Federal del Trabajo en su estado actual y en el nuevo esquema que quedará con la reforma laboral. Había que normalizarnos. Todo esto apunta a eso, a normalizar una relación. Digo, miembros, yo creo que fundadores de la OIT, quizás, o por lo menos en algunos años después de que se fundó la Oficina Internacional del Trabajo, muy activos participantes, pero en deuda con acuerdos fundamentales, elementales para la vida laboral. Marta Cebollada, hay una trama jurídica, como le hemos llamado, pero hay también una sociología y una sociología política, y me atrevería a decir que también hay una economía política en esta reforma y en este escenario. ¿Por qué no nos ilustras a partir, además del libro tan interesante que pusiste en circulación hace relativamente poco? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que sí que había que hacer algo. Los últimos informes de la OIT en 2017 decía que México era el tercer peor país en tasas de formalización laboral del mercado del trabajo del hogar remunerado, y por lo tanto pues una de las principales potencias de América Latina que esté en los últimos lugares, ¿no?, en tasas de formalización, indicaba que algo estaba pasando, y eso lo que estaba pasando es una falta de atención política, ¿no?, hacia un problema que tenía un trasfondo sociológico, que es de discriminación. La discriminación sociológica hacia las trabajadoras del hogar se estaba proyectada en una discriminación en la ley, y lo que está cambiando ahora, y además de una manera muy particular, porque en casi todos los países generalmente esto ha cambiado muchas veces desde una iniciativa del legislativo o a veces del ejecutivo. En México es desde el judicial, desde el Poder Judicial. Entonces eso creo que es una gran novedad. Hay que recordar que el gobierno que está en estos momentos gobernando no traía en su campaña este tema. O sea, esto es un tema importante. Es decir, está pasando por la sentencia. ¿Algún otro partido lo tenía? Sí, las otras dos coaliciones sí lo traían. Una desde un poco más desde el principio, otra lo subió a mitad de campaña, pero la coalición ganadora no lo traía, y la verdad es que la sentencia de la Corte fue la que detonó este tema, y pues sí fue admitida de una manera muy positiva por el Ejecutivo. Y ahora dentro del Legislativo hay algo muy curioso también. Están siendo unas propuestas no tanto por partidos, sino por las diputadas y senadoras, es decir, una coalición de género dentro del Poder Legislativo, que es algo que no suele pasar, suelen ser propuestas por bancadas, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importante que nos dice que hay un cambio desde los tres poderes, y eso creo que es lo que va a cambiar pues el papel del Estado en este tema. ¿Qué implica? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 2 y pico de millones de trabajadores, trabajadoras. Estamos hablando de X número de empleadores cuya función en el mercado se facilita por este tipo de empleo. Mira, lo primero que quiero decir es que esto es un rezago de 100 años, porque esto no viene ni de la OIT ni de los convenios, sino que viene de la Constitución de 1917, cuyo encabezado está mencionando de manera expresa desde entonces al trabajo doméstico, empleados, jornaleros, domésticos y en una forma general todo contrato de trabajo. Es decir, que tenemos más de 100 años de no respetar un derecho constitucional, que es el derecho a la seguridad social, el derecho a una jornada de 8 horas. Esto está en la Constitución de 17. Entonces yo creo que se olvida muy frecuentemente, y invocamos otras fuentes, y me parece muy importante la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 189, pero aquí lo que estamos hablando es de una asignatura pendiente de larga data dentro de la institucionalidad mexicana, como en muchos otros campos. No son solo las trabajadoras del hogar, o trabajadores del hogar, las personas, sino que tenemos otros grupos sociales que están igualmente discriminados y que deben ser parte de nuestras agendas.
Entonces yo creo que ha sido muy importante la visibilidad que ahora tiene el tema de trabajadoras domésticas. Debo decir que hasta la película Roma nos ayudó, fue un contexto importante para destacar, para poner de relevancia, digamos, años, décadas de un trato discriminatorio a las personas que trabajan en los hogares, y en este sentido pues hemos tenido un escenario muy favorable. Y de ahí viene también este contexto de la sentencia de la Corte, que debo decir que también es una sentencia que fue influida por mucha gente que viene también de distintas corrientes, incluyendo el partido ganador en las elecciones. Es decir, sí estaba, no expresamente, pero sí está dentro del conjunto de los planteamientos de reivindicar los derechos de los grupos vulnerables, entre los cuales estaban las trabajadoras del hogar. En este sentido dimos un salto muy importante con la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es una reforma reglamentaria de la Constitución, aprobada el 24 de febrero del 17, que se aprobó el 29 de abril de este año. Esa reforma ya contiene dentro de la Ley Federal del Trabajo una cuestión que es fundamental, que es establecer la obligatoriedad de la inscripción al Seguro Social y la exigencia de una formalización del contrato, que es del contrato del trabajador doméstico. Evidentemente son cambios muy importantes, diríamos, en el marco institucional. Yo creo que lo más importante va a ser el proceso de trasladar esto a la práctica de las relaciones laborales en México, porque nosotros somos muy buenos para tener leyes que realmente son deslumbrantes. Y después tenemos... No tan buenos, ¿no? No, bastante buenos, sí, porque sí. Poner esto en la Constitución de 1917 sí, claro. me parece que es bastante... era una idea de una modernización de México, Claro, era el aliento, desde arriba, aliento, ¿no? De la Era justicia muy social, importante. ¿no? Y todavía llevamos 100 años en donde no lo Así hemos es. podido llevar a la práctica. Entonces a mí sí me preocupa este enfoque en donde a veces creemos que los saltos desde el punto de vista institucional rápidamente se pueden llevar a la realidad. Y yo creo que acá tenemos la tarea más complicada. Creo que mucho más complicado que aprobar lo que se aprobó el 29 de abril, que además no es una ley nueva, sino es una otra reforma que el Senado planteó a los mismos artículos de la Ley Federal del Trabajo. No es crear una ley aparte, porque ya el trabajador doméstico antes, o llamado personas trabajadoras en el hogar, digamos, ya tenían un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que hace esta nueva iniciativa del Senado, que corrió paralela a la reforma que se hizo el 29 de abril y ahora está tramitándose, o está seguramente en estos días en la Cámara de Diputados para su aprobación antes de que termine el periodo de sesiones, o en su defecto puede ir a un periodo extraordinario. Ahí todavía se completan aspectos que habían quedado pendientes. Uno que me parece muy importante es el de la jornada de 8 horas. Creo que es lo más importante que contribuiría a esa reforma. Muchas otras cosas me parecen difíciles de implementar, no las tiene el conjunto de trabajadores, y una que es directamente inconstitucional es establecer el doble salario mínimo como mínimo en la Ley Federal del Trabajo. Ningún trabajador tiene esto, pero además no es competencia del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene la obligación de fijar, y esto la tiene desde hace muchísimos años, la obligación de fijar un salario mínimo profesional para el trabajador. Vamos a una pausa y seguimos. Claro que sí. Tenemos un gran salto con implicaciones jurídicas e institucionales evidentes. Pero ¿cuáles son las implicaciones más allá de las dificultades que podrían encontrar unos expertos en materia de coherencia, congruencia en la formulación de las leyes, sus reformas y demás? ¿En qué nos estamos metiendo? Examinamos hace poco el tema general de la reforma laboral y bueno, vimos lo largo que puede ser el camino, por ejemplo, para pasar de juntas de conciliación a tribunales de lo laboral. ¿A dónde nos lleva
esta reforma a las leyes que tienen que ver con el trabajo del hogar o doméstico? Son muchas dimensiones y planos. Yo voy a mencionar dos por lo menos que me parecen muy importantes. La primera es que al reconocer una relación de trabajo con las y los trabajadores domésticos, al hacerlos visibles en el mundo de las relaciones laborales, vamos a empezar a ejercer este derecho postergado a una relación formal y reconocida, pero sobre todo creo que si eso deriva en una mejora de los salarios, lo cual estará por verse, porque no va a ser un derivado automático, si eso deriva en una mejora a los salarios y sobre todo en una protección a través de la seguridad social, creo que todo este cambio va a estar incidiendo de manera muy directa en las condiciones de vida. Y no porque todas las trabajadoras domésticas pertenezcan a los grupos más pobres o en pobreza extrema, sino por la irradiación que esta reforma puede tener en la protección tanto salarial como de relación de trabajo y de seguridad social sobre los grupos de menores ingresos, de menores deciles, de las trabajadoras y sus familias. Creo que ese cambio va a ser muy importante. ¿Quién se opone, Marta? ¿A quién visualizas como los opositores o como los obstáculos? ¿Quién dice que no? Pues, ¿O quién dice mejor esperemos? Más que decir que no había un no claro, había un no interesa. O sea, no era parte de la agenda política. En el estudio que yo hice decía que el principal obstáculo era que era falta de agenda política, a nadie le interesaba. La verdad es que la sentencia de la Corte, y es verdad que en el contexto de Roma, cambió y puso un tema, un nuevo tema de la agenda política, y ahí es donde el Ejecutivo y el Legislativo han volteado. Entonces, sí había, hay algunas reticencias, digamos, que todavía faltan para ejecutarlo bien. Por ejemplo, ¿quién va a representar a los empleadores? Ese es un tema fundamental, ¿no? Yo creo que, y hay un punto que me gustaría meter, están muy bien las reformas, como dices, la reforma legislativa, la reforma al salario, la formalización, pero eso tiene que ser una estrategia multidimensional, como dice la OIT. Y dentro de esta estrategia multidimensional hay que incluir mecanismos, por ejemplo, de negociación colectiva, de incentivos fiscales. Pero ¿cómo se negocia colectivamente a partir de una pulverización del trabajo, del objeto de trabajo? Se puede hacer, o sea, Argentina, Uruguay son casos en los cuales se crean un mecanismo de negociación colectiva específico para el trabajo del hogar, y esto ha dado resultados muy positivos, no solo en incrementos salariales, desde el 2008, por ejemplo, esto en Uruguay, sino también en incrementar, por ejemplo, pues dar nuevos incentivos, por ejemplo, unos pagos específicos a la productividad, a la puntualidad, a tener un día específico de las trabajadoras del hogar de descanso. Es decir, les han mejorado a mejorar y a reactivar periódicamente las subidas a sus salarios. Es decir, ha tenido un contexto de mejora laboral salarial, pero no solo del salario mínimo, sino de otros incentivos salariales y de mejora de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay un obstáculo que sería el reconocimiento de los empresarios. Y creo que hay otro, de los empleadores. Y hay otro punto que yo ahora veo, veo que está participando el IMSS, hasta la CONASAMI, que nunca había, ¿no?, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que nunca había sido actor, el otro día convocó a un foro. Hay alguien que veo que no está participando y para mí es fundamental, que es la Secretaría de Hacienda. Creo que los incentivos fiscales para promover la formalización deben ser fundamentales, que el caso de Costa Rica es un ejemplo, por ejemplo. Dame un ejemplo de incentivo fiscal para estos propósitos. El Estado subvenciona una parte de las aportaciones al Seguro Social, esto para que, sobre todo, es que en estos momentos con el programa piloto, para aquellas que cobran un salario mínimo o empleadores que pagan un salario mínimo, el porcentaje de ese salario que tienen que aportar al Seguro Social es del 30%. Si tú le pagas 3.000 y pico pesos, tienes que pagar al mes 900, es muy alto. Entonces yo creo que unos incentivos, es una subvención, ¿no?, por parte del Estado, por ejemplo, para esas relaciones laborales donde se paga o del salario mínimo, ¿no? Creo que sería muy bueno tener una aportación por parte del Estado en el que se subvencione pues la gran cosa que es el programa piloto, para que esto se cumpla, claro, con incentivos fiscalizadores también, o con mecanismos fiscalizadores para que no todo el mundo declare por el salario mínimo, claro, ¿no?, y busque la subvención. Como ha sido la mala costumbre mexicana en materia de afiliación al Seguro Social. Graciela, nos hablabas antes de empezar el programa, también Marta lo decía, hay un tema cultural.
Ah, no, claro. ¿Qué Fíjate queremos que decir? sí, lo cultural, Luego por acuérdate es, que siempre que no podemos resolver un problema decimos, bueno, falta la cultura. Por eso, hay un problema cultural, pero el problema cultural se puede ir transformando si hay reglas y se implementan esas reglas, si hay una estrategia clara de implementación, de difusión, campañas, ¿no? Uruguay ha hecho un trabajo extraordinario en términos de campañas de difusión en la televisión y demás para ¿Uruguay quién? ¿El Ministerio de Trabajo o los partidos o los quién? El Banco de Previsión Social. Y el Banco de Previsión Social, pero por supuesto que eso es una estrategia de varias dependencias y con organizaciones. Acá tenemos un problema que no es, yo quiero destacar algo, miren, estamos estudiando el caso de ahora trabajo en el hogar. El trabajo en el hogar tiene una peculiaridad que es un trabajo aislado. Tú decías, ¿cómo se van a organizar si están aisladas? Precisamente esto es lo que podemos ver en la nueva economía con los trabajadores de plataforma, que están aislados, que aparentemente no se podrían organizar. Entonces yo creo que realmente me atrevo a decir que este es un excelente precedente para ir pensando en todos estos nuevos empleos, no solo los viejos empleos, en donde hay un grave problema en términos de la capacidad de los individuos para organizarse de manera que puedan hacerse efectivos los derechos. Yo creo que, por ejemplo, fíjate, lo que se está discutiendo como reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se aprobó en Senado y que pasa a la Cámara de Diputados, incluye la inspección del trabajo en el hogar. Pongo este ejemplo. Evidentemente es algo bastante complicado porque no tenemos una inspección del trabajo efectiva en las empresas, en las industrias, en las minas. Tenemos un déficit salvaje, ¿no? Terrible, no tenemos realmente ni los recursos humanos ni materiales. Entonces, claro, imaginar que lo vamos a resolver a través de la inspección del trabajo en el hogar, donde además hay una serie de restricciones en materia de privacidad que obligarían a estrategias como visitas en la puerta del hogar y demás. Verdaderamente creo que nos tomaría bastante tiempo vencer la resistencia cultural a través de la inspección del trabajo, por ejemplo. Digamos, cuando hablamos de resistencia cultural, digamos, lo homologas, por ejemplo, a lo que tenemos ya registrado, que es la negativa de las gentes en sus casas a recibir a los encuestadores. Por ejemplo. ¿Por qué? Por motivos de miedo. De miedo, de privacidad y de todo lo que tú quieras. Pero además hay esta especie de resistencia más general a la formalización, lo decía Marta, y no es solamente en el trabajo doméstico, es en el país, tenemos 6 todavía de cada 10 trabajadores ocupados en la informalidad. Entonces, la informalidad es en México casi una forma de vida. Tenemos más de la mitad de los empleadores de trabajadoras en el hogar que no están inscritas en el Seguro Social, esas personas. Entonces, es bastante difícil pensar ¿cómo vamos a obligar al empleador de una trabajadora doméstica del hogar que no está inscrito en el Seguro Social a que inscriba a su trabajadora? Entonces, muy bien dicho lo de la cuestión colectiva, la negociación colectiva. A mí me parece que esa es una cuestión muy importante para las trabajadoras en el hogar, para los trabajadores de plataforma, para un conjunto de empleos que existen en la economía, que no están pagando impuestos, que no están inscritos en la Seguridad Social, y nos están creando un problema, porque el Seguro Social no puede tener financiamiento si no hay crecimiento del empleo. Y resulta que el empleo está en estos ámbitos. Entonces, creo que hay un problema cultural. El problema cultural quiere decir que nos va a llevar mucho tiempo, pero que tenemos que diseñar estrategias que contemplen precisamente dónde están esas resistencias y cuáles son las formas que en otros países, Marta hizo una comparación muy interesante al respecto, cómo hicieron en otros países para crear estas campañas culturales en términos de cambio cultural, para comprometer, pero también para tener medidas de sanción. Argentina es un caso, ¿no? En donde se imputa que un hogar de un determinado nivel de ingreso tiene un trabajador doméstico. Y si no declaró a ese trabajador doméstico, en principio se le cobra una multa. O sea, tendría que probar que no lo tiene para no tener esta sanción. Entonces, hay mecanismos coactivos, hay mecanismos persuasivos y lo más importante, hay la organización, ya tenemos un sindicato de trabajadoras del hogar, ¿no? Y tenemos que tener negociación colectiva sectorial, pero no solo para las trabajadoras domésticas, para todos los trabajadores del país. Entonces, aquí yo quiero nomás dejar esto, cómo se tocan los distintos problemas
en uno solo. Es el problema del cumplimiento de de la derechos ley. en México. ¿sí? Enrique Provencio, estamos terminando. No terminamos porque seguiremos grabando, pero ayúdanos Efectivamente, a enfilarnos al nuevo programa. En este contexto de las relaciones laborales en su conjunto, sobre todo para los grupos que no tienen representación directa o colectiva, y como lo han dicho las invitadas, habrá seguramente en los próximos años bastantes dificultades para hacer que este gran cambio, considero que es un gran cambio, se concrete, se traduzca en medidas efectivas de protección. Entonces, valdrá la pena examinar cuáles serán esas dificultades de aplicación en el próximo programa. Pero, ¿y cuáles serían, según tú, Enrique, un poco como anuncio del próximo programa? Es decir, porque así como es un gran continente laboral, material, humano, también es un gran continente de dificultades de instrumentación, de llevar a la plática, de prácticas coactivas, persuasivas, etcétera. Danos Varias, ya las invitadas han adelantado unas que tienen que ver con las dimensiones culturales, con las dimensiones de representación. Otras tienen que ver, sin embargo, también con las cuestiones institucionales. Aunque el programa piloto en el IMSS está facilitando algunas cosas, no deja de ser caro y también con dificultades de tramitación. Otras tendrán que ver con la propia relación humana y la concepción de la relación del patrona con el trabajador o la trabajadora, es decir, la relación de discriminación realmente existente. Pero también hay algunas argumentaciones o contraargumentaciones alrededor de la capacidad económica de todos los hogares que contratan para poder cumplir con estas nuevas disposiciones. Y también en algunos casos el problema de la relación entre el ingreso real del empleador y los nuevos compromisos que supone, que nos lleva la ley. Entre otros aspectos, que todos tienen en el fondo el problema del cumplimiento de los derechos laborales. Pues vamos a seguir con eso. El gran reto, lo dijo Graciela, el gran reto es que tenemos un catálogo, un inventario acumulado de derechos y nos topamos en el siglo XXI con la realidad de que muchos de estos derechos no se garantizan, no se vigila su cumplimiento y también diría yo, y sería un tema a abordar, no se reclama por parte del sujeto favorecido el respeto a la ley y a sus derechos. Vamos a seguir conversando en este mundo que ya no es submarino. Gracias, por ejemplo, a los trabajos de Marta. Marta, muchas gracias. Gracias. Graciela, Enrique. Gracias. Y gracias a ustedes, seguimos.